Muy buenas noches, doctora. Nosotros somos el grupo 5 con el tema sobre la química del agua. El grupo está conformado por Alvarado Diego, Campoverde Sergio, Espinales Lourdes, mi persona, Méndez Sánchez Vanessa, Breiner Rentería, Jocelyn Castro y Javier Ulloa. Ok, el contenido a tratar es sobre la importancia y propiedades del agua, los cuales vamos a hablar sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas, solubilidad de gases y sólidos en el agua, con sólidos totales y disueltos, parámetros de sólidos totales en agua, métodos de análisis, parámetros de calidad. Y por último tenemos lo que es la interacción de fases y transporte químico, como las fases principales y los bioindicadores. Bueno, yo voy a comenzar sobre la importancia del agua. En sí, el agua es importante porque ayuda a la hidratación adecuada para la salud. Tiene como propiedades fundamentales que es una molécula simple de comportamiento muy singular, ya que es el componente más abundante de la biosfera y se le encuentra en tres estados de agregación diferentes. También, en este caso, están albergados del 65 y 95% de la masa de las células y los tejidos vivos. Como funciones vitales tenemos que son originarios mayoritariamente, son de origen exógeno, ya que se lo obtiene por medio de alimentos y bebidas. También sirve como un transporte de nutrientes y sustancias bioactivas. También nos ayuda en lo que es eliminación de toxinas, mantenimiento de funciones vitales, regulación de temperatura corporal. Bueno, también tenemos lo que son herramientas claves como la evaluación de conocimientos cruciales, ya que estas nos sirven como un complemento de análisis físico-químicos. Estos evalúan el estado en el ecosistema acuático, ya que se lo puede utilizar por medio de animales que son los bioindicadores, como lo mencioné. Como ventajas y limitaciones tenemos de las ventajas, lo que es aplicaciones prácticas, incluso en las formaciones biológicas, refleja ligeramente las condiciones físicas y químicas, y lo que son las limitaciones requieren conocimientos de especies locales y su tolerancia. Se recomienda usar junto con otros métodos de evaluación completa. Eso es todo por mi parte, gracias. El tema que voy a tratar son las propiedades del agua. Estas características determinan su interacción selectiva con compuestos hidrofílicos y hidrofóbicos, lo que lo convierte en un medio indispensable para el mantenimiento de la vida y el equilibrio ambiental. Tenemos las propiedades físicas, la densidad y la masa específica. La densidad del agua alcanza su valor máximo de 4 grados centígrados, lo que significa que el agua líquida es más densa que el hielo. Esto es crucial en los ecosistemas acuáticos, ya que permite que el hielo flote y actúe como aislante térmico, protegiendo a los seres vivos en el agua durante los periodos de frío intenso. Tenemos el punto de fusión y ebullición. El agua tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados y un punto de ebullición de 100 grados centígrados, o sea, presión atmosférica estándar. Estas temperaturas son ideales para la existencia y el desarrollo de la vida, ya que permite que el agua exista en su estado líquido en un amplio rango de condiciones ambientales. Tenemos el calor específico. El agua tiene un calor específico elevado, lo que significa que puede absorber o liberar grandes cantidades de calor sin experimentar cambios significativos en su temperatura. Estas propiedades ayudan a regular el clima, la temperatura de los ambientes acuáticos y terrestres. Tenemos la tensión superficial. El agua presenta una tensión superficial alta debido a la fuerte coacción entre sus moléculas. Estas propiedades permiten que algunas criaturas pequeñas, como ciertos insectos, caminen sobre la superficie del agua sin hundirse y facilita la formación de gotas. Tenemos la viscosidad. La viscosidad del agua es relativamente baja, lo que permite fluir fácilmente. Esto es importante para el transporte de nutrientes y otros materiales de los seres vivos y en los procesos industriales. Como siguiente punto tenemos las propiedades químicas. Tenemos la fórmula química. El agua está compuesta de dos átomos de hidrógenos y un átomo de oxígeno, lo que confiere a una estructura molecular polar. Tenemos las capacidades de disolución. El agua es conocida como disolvente universal
debido a su capacidad para disolver amplia variedad de sustancias. Esto se debe a su naturaleza polar, lo que permite la interacción de estos enlaces de hidrógeno con otra molécula, facilitando la disolución de iones y compuestos polares. Tenemos los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son importantes en la generación de la molécula biológica común, donde el hidrógeno se enlaza con el nitrógeno o con el oxígeno, como ocurre con las proteínas y los ácidos nucleicos. Este es un enlace débil, ya que el protón hidrógeno sirve como eslabón entre las dos moléculas o entre las dos partes de una misma molécula de gran tamaño. Aunque los puentes hidrógenos son mucho más débiles que los enlaces covalentes y no producen combinaciones químicas. Tenemos la ionización. El agua puede ionizarse parcialmente en iones de hidrógeno y hidroxilo, lo que lo confiere como propiedades de ácido y base. El equilibrio de estos iones determinan el pH del agua. Tenemos la esterilidad en estado puro. El agua pura es un mal conductor de electricidad y no contiene microorganismos ni partículas contaminantes. Sin embargo, en la naturaleza el agua casi siempre contiene alguna impureza. Como tercer punto, tenemos las propiedades biológicas. Disolvente universal en procesos biológicos. Debido a su capacidad de disolución, el agua actúa como un medio para las reacciones químicas dentro de los organismos y transporta nutrientes y ayuda a eliminar desechos. Tenemos la regulación de la temperatura corporal. Los procesos de transpiración y sudoración en los seres vivos utilizan las propiedades del agua donde absorbe el calor al evaporarse, ayudando a regular la temperatura corporal. Tenemos la estructura y función celulares. El agua es un componente fundamental en las células y participa en la formación y mantenimiento de su estructura, así como en el proceso como la ósmosis y la difusión, que estos son esenciales en en el funcionamiento celular. Eso sería toda mi parte. Gracias. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre los sólidos totales en el agua, OTS. Los sólidos totales en el agua se dividen en dos tipos, que son los suspendidos y disueltos. Los sólidos suspendidos totales, o TSS, son partículas visibles o microscópicas como arena, lodo, residuos, organismos o microscópicos. Se retienen en un filtro y su cantidad se mide secando el residuo del filtro a 105 grados Celsius. Un nivel de alto de TSS indica problemas como la erosión del suelo, la contaminación por aguas residuales. Y bueno, los sólidos sueltos totales, que son TDS, son sales y compuestos que están completamente disueltos en agua. No se pueden eliminar con filtración común, se pueden medir evaporando el agua o usando su conductividad eléctrica. Los TDS afectan el sabor, el olor, la calidad del agua. En agua potable, como la UCPA recomienda, un máximo de 500 mg sobre L. Los parámetros importantes para evaluar la calidad del agua se analizan parámetros como los TS, que son los sólidos totales, que es todo el material no volátil tras evaporar el agua. Los TSS, que son sólidos suspendidos totales, lo que queda en el filtro. Y los TS son sólidos disueltos totales, lo que se queda en el agua tras filtrar. Estos datos ayudan a determinar si el agua está contaminada y no es apta para su uso humano o industrial. La solubilidad de gases y sólidos en el agua depende directamente de la temperatura y los sólidos totales nos indica la calidad del agua. Bueno, como vemos aquí, son valores de referencia de sólidos totales. Tenemos su criterio, su clasificación y su color. Cuando es excelente, vemos que es un SST menor a 25, menor o igual a 25, y su clasificación es excelente. Y su color vemos que es azul. Y así va variando dependiendo de su criterio y su clasificación, y también varía su color. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches. A mí me toca hablar sobre los métodos de análisis de sólidos totales y disueltos. Entre ellos tenemos el método gravimétrico, conductimétrico y turbidimétrico. El método gravimétrico se divide en dos, que es para sólidos totales y para sólidos disueltos. En el de sólidos totales se coloca 100 ml de la muestra en un recipiente de vidrio
previamente secado y pesado. Se evapora la muestra en una estufa a 103, de 103 a 105 grados centígrados hasta obtener un residuo seco. Luego se enfría el residuo en un desecador y se pesa. La diferencia entre el peso inicial se expresa en miligramos sobre litro de sólidos totales. En cambio, para los sólidos disueltos, primero se filtran 100 ml de la muestra a través de un filtro de porosidad definida como por ejemplo a 0.45 micrómetros. El agua filtrada se evapora y se seca como se mencionó anteriormente. El peso del residuo representa los sólidos disueltos totales. En el conductimétrico se mide en cambio la conductividad eléctrica de la muestra. Existe una correlación directa entre la conductividad y la concentración de sólidos disueltos totales, TDS, para cuerpos de agua dulce y salobres. Sin embargo, este método es menos preciso que el gravimétrico y se utiliza como estimación rápida. En el turbidimétrico tenemos que se utiliza para medir la turbidez de la muestra, que está relacionada con la concentración de sólidos suspendidos, aunque no mide directamente los sólidos totales, puede proporcionar una indicación rápida de la presencia de sólidos suspendidos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los parámetros de la calidad del agua. La calidad del agua se evalúa por medio de parámetros físicos, químicos y biológicos que permiten conocer su estado y si es apta para sus distintos usos. En los parámetros físicos tenemos la turbidez, que indica la presencia de partículas suspendidas como arcilla, lodo o algas que dificultan el paso de la luz. Valores altos implican posible contaminación microbiológica y en el agua potable debe estar por debajo de un NTU. El NTU son las unidades nefolométricas de turbidez. Ok, en la temperatura tenemos que afecta las reacciones químicas y la solubilidad de gases y también a la vida acuática. Puede alterarse por actividades humanas como las descargas térmicas industriales o por la deforestación. En el color tenemos que es causado por sustancias disueltas, naturales o contaminantes y afecta a la aceptación del agua en el consumo humano e industria. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros químicos. Tenemos lo que es el pH, que mide la acidez o la alcalinidad del agua. Un pH fuera del rango de 6.5 a 8.5 puede dañar tuberías, liberar metales pesados o reducir la efectividad del tratamiento. En la conductividad eléctrica tenemos que estar relacionada con la cantidad de sales disueltas, sirve como indicador rápido de sólidos totales disueltos y posibles fuentes de contaminación. De la dureza del agua, esto se refiere al contenido de calcio y magnesio y puede causar incrustaciones y disminuir el rendimiento de detergentes. Se mide en miligramos sobre litro de carbonato de calcio. En la alcalinidad tenemos que es la capacidad del agua para neutralizar ácidos y ayuda a mantener el pH estable y mejora procesos como la desinfección con cloro. Los biológicos, aquí tenemos lo que son los coliformes totales y el Escherichia coli. Ok. En los coliformes totales tenemos que indican contaminación fecal y su presencia puede estar asociada a patógenos causantes de enfermedades como el cólera o la diarrea. En lo que es el Escherichia coli, pues tenemos que es específica del intestino tanto humano como animal y es un indicador más preciso de contaminación fecal reciente. Ahora les hablaré sobre los valores de referencia. Según la OMS, pues en agua potable se debe de tener menos de 500 miligramos sobre litro de sólidos disueltos y la turbidez debe ser baja. En aguas residuales tratadas, pues deben reducir sus sólidos totales a 100, de 100 a 300 miligramos sobre litro y disueltos de 50 a 150 miligramos sobre litro. En aguas para riego, pues no debe superar los 700 a 800 miligramos sobre litro de sólidos disueltos, ya que para evitar afectar el crecimiento de los cultivos. Gracias.
Ya, continuando tenemos que son las fases principales en el transporte y el destino químico del agua. Tenemos que esta está compuesta de la hidrófila, la esfera que es la ambiental más importante relacionada al transporte, en donde estos depósitos acuosos se dan por las vías, ya sea por la actividad humana del hombre, por la involucración consecutiva de la distribución de las especies y por la filtración de los suelos contaminados por la actividad agrícola e industria. Tenemos que esta se divide en tres etapas, pero este destino, estas fases primero están estrechamente relacionadas con lo que es el ciclo hidrológico, que este tiene los procesos físicos químicos que determinan el agua que se mueve y se transporta y se almacena en el ambiente. El primero que tenemos es la evaporación y evapotranspiración, la cual esta pasa del agua líquida a vapor. En este se transportan las ciertas sustancias volátiles disueltas en gases. Las plantas también contribuyen a lo que es el proceso de la transpiración. Pero aquí comienza lo que es el proceso inicial del ciclo, que permite la distribución del agua y algunos compuestos químicos en la atmósfera. De ahí viene lo que es la parte de la condensación, en donde aquí el agua se enfría en la atmósfera y se condensa en gotas líquidas, las cuales estas contienen sustancias químicas o contaminantes, las cuales se encuentran en suspensión. De ahí tenemos que por la precipitación, estas gotas, esta agua que está precipitada, va a caer a la superficie de la Tierra mediante ya sea la lluvia, nieve o granizo, arrastrando estas sustancias químicas o contaminantes que estaban presentes en la atmósfera. Este proceso es fundamental para el transporte de las sustancias desde la atmósfera hacia la superficie. Después tenemos que es la infiltración escorrentía. La infiltración solo es más que la penetración de estos contaminantes en el suelo, afectando su destino y transporte hacia los acuíferos. Y por parte de la escorrentía es una parte de la cual fluye hacia la superficie, transportando ya sea los sedimentos, contaminantes y nutrientes hacia los cuerpos del agua. Estos cuerpos del agua pueden ser transportan sustancias químicas de tres diferentes fases. La disolución molecular, la cual es no más que la disolución a nivel atómico o molecular. La suspensión, las sustancias, las partículas sólidas, las cuales se encuentran en suspensión. Y como último tenemos lo que es el arrastre, las cuales son las partículas grandes, las que no se mueven, las cuales están en saltos discontinuos. Y como este último punto, tenemos que este destino químico del agua, estas sustancias químicas sufren procesos ya sean de absorción, precipitación, degradación químicos y biológicos y una acumulación. Pero aquí vienen las plantas de tratamientos de agua. Estas se encargan de estas sustancias químicas, eliminar los sólidos, la materia orgánica, los nutrientes, mediante ya sean procesos físicos, químicos, biológicos. Todo esto hacen para que esta agua sea devuelta al ambiente. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los bioindicadores. Estos aquí pues son una herramienta complementaria a los análisis físico-químicos que reflejan las alteraciones en el ecosistema, ya sea por la mala calidad del agua o por la degradación del hábitat. Su aplicación es sencilla, ya que pues esta de aquí se basa en identificar y cuantificar a los organismos sensibles a la contaminación, utilizando índices de diversidad. Entre los grupos de organismos como bioindicadores tenemos las bacterias, que estos aquí pues son esenciales para agua, para consumo doméstico, mediante indicadores bacteriológicos. Y esto pues se basa en la detección de microorganismos relacionados con la contaminación fecal, principalmente con la Streptococcus. También tenemos aquí los que son los protozoos, que estos de aquí, al igual que las bacterias, pues son fáciles de muestrear y responden de forma predecible al enriquecimiento orgánico, lo que las hace útil en el análisis de la calidad del agua. También tenemos lo que son los fitoplancton, que estos aquí son indicadores biológicos muy importantes para el estudio de la eutrofización de cuerpos de agua, como por ejemplo los lagos. Su uso permite detectar las fluctuaciones en la calidad del agua y distinguir especies tolerantes a la materia orgánica. Tenemos también las macrofitas, que estas aquí pues comprenden a todas las plantas pluricelulares, como por ejemplo los musgos, páticas y fanerógamas, que es, bueno, las macrofitas en sí son estacionarias y su recolección es fácil debido a su tamaño y ubicación en el cuerpo de agua,
que generalmente pues es en las orillas. También tenemos lo que son los peces, que estos aquí son bioindicadores muy importantes, ya que estos aquí pues tienen una ventaja y es que su diversidad normalmente suele indicar un ecosistema saludable. Al contrario de que, por ejemplo, cuando se observa una alta proporción de peces enfermos, puede ser señal de una contaminación ambiental significativa. Y por último tenemos los macroinvertebrados, que estos aquí pues son los más utilizados para evaluar la calidad ecológica de los ríos debido a sus características, ya que estos son relativamente sedentarios, poseen ciclos de vida largos, cubren un amplio espectro ecológico y tienen un tamaño adecuado para su observación, que es mayor a 500 micras. Tenemos también las que son las ventajas de los indicadores, que estos aquí pues eh, destaca su facilidad de aplicación en laboratorios e incluso por personas sin formación especializada. Y por último tenemos los ejemplos de los bioindicadores clave, que esto aquí pues tenemos los índices bióticos como el IBGN, que pues es el índice biológico general normalizado, y el BMWP, que esto aquí pues significa que es el grupo de trabajo de vigilancia biológica. Estos clasifican a los macroinvertebrados según su tolerancia a la contaminación orgánica. Otro ejemplo muy claro es la presencia de peces carnívoros, que estos aquí pues son bioindicadores, ya que una proporción mayor al 5% de estas especies en una muestra nos indica que un ecosistema es saludable, mientras que menos del 1% refleja condiciones degradadas en el ecosistema. Eso es todo por mi parte, gracias.